Claro que uno pusiera aquí una red complicada para acá, ¿cierto? Y le metiera más circuito ahí. Claro, pero no es el fin en esta parte del curso, porque la idea aquí es que ustedes comprendan, ¿cierto?, cómo calcular el efecto que tiene la señal no sinusoidal, más allá de complicarlo con los circuitos, porque eso ya se supone que lo manejan. Por eso es que los ejemplos que están ahí no son complicados desde el punto de vista de que están representados, si uno quiere, por una impedancia equivalente, ¿no? O sea, esta resistencia o la inductancia o una capacitancia o en el caso más completo, digamos, sería que apareciera un circuito de RLC, pero aún así, ¿cierto? Cuando ustedes vieron circuito de RLC, siempre queda un circuito RL o RC, porque la impedancia tiene siempre una reactancia, ¿cierto? Y tiene alguna característica que puede ser inductiva o capacitiva, así que en realidad cuando uno llega a un circuito equivalente, ¿cierto? Cuando uno llega a un circuito equivalente, en realidad lo único que tiene aquí es una impedancia de carga, ¿cierto? Y esa impedancia tiene una resistencia más o menos un JXL. Entonces, en realidad, más allá de lo que eso represente, vaya como una red. Entonces, en esta parte, como digo, no tiene mayor sentido complicar eso y más que complicar, alargar el cálculo porque la idea, la esencia es ver eso, o sea, cómo afecta entonces cada una de las componentes armónicas. Para eso en realidad siempre se trabaja con un circuito monofásico simplificado, ¿ya? Y así lo vamos a hacer en realidad, sí. Más que nada para comprender cómo, ¿cierto?, afecta, como digo, las distintas componentes de frecuencia, ¿cierto? Bueno, teniendo claro lo que les dije yo el otro día, ¿cierto?, de que en realidad aquí siempre tengo que hablar, de hecho siempre la señal va a ser periódica, dijimos, ¿cierto? O sea, hay un periodo, ¿ya? Un periodo, ¿ya? Y por lo tanto el F sub 0 nosotros así lo vamos a referir, dijimos, ¿cierto?, como la frecuencia fundamental, y eso es importante, ¿ya?, tenerlo claro en realidad, porque esa es solamente la frecuencia fundamental, ¿cierto?, ¿ya?, que nosotros después en la función, en la serie, la vamos a tener para cuando el n vale 1. Acuérdense que las enésimas componentes yo las evalúo dándole valores, ¿no es cierto?, enteros a n. Ya n en realidad es que hago variar entre 0 y infinito, si incluye incluso el valor de la frecuencia 0, ¿cierto? Frecuencia 0 implica, por supuesto, nivel continuo, ¿ya? Bueno, este problema ya lo habíamos realizado. Yo quería resaltar algunas cosas aquí nomás que tienen que ver, ¿cierto?, con recalcar más bien, ¿cierto?, de que estamos aplicando el principio de superposición, ¿cierto? Una vez que yo tengo entonces las componentes armónicas, debo calcular, ¿no es cierto?, el circuito equivalente, ¿ya? Y ahí es donde aquí entra a jugar, ¿no es cierto?, la reactancia, para que se quiere yo en realidad más o menos X, digamos, ya que puede ser inductiva o capacitiva. Esta L que pongo aquí yo no es que sea inductiva, este L de carga, siempre se pone como impedancia, ¿no es cierto?, impedancia de carga, ¿no es cierto?, carga. Ya, la L viene del inglés, ¿no es cierto?, carga, de ahí viene el L. Por lo tanto, entonces decíamos ahí, tengo que yo tener claro que si esa reactancia entonces es inductiva, no siempre va a ser inductiva, ¿cierto? O si esa reactancia va a ser capacitiva, ya pueden darse las dos condiciones, ¿cierto? Y dijimos que si esa es una impedancia equivalente, entonces este X o es inductivo o es capacitivo, ¿ya? Más allá, insisto, de que todo esto esté representando una red eléctrica, ¿no es cierto?, que esté compuesta de muchas ramas o distintas formas de conectar inductancia, capacitancia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay que ver es que entonces cuando yo aumento el número de armónicos, ¿cierto?, la frecuencia va a aumentar, dijimos, ¿ya? Y si es así, entonces un aumento en la frecuencia, ¿cierto? Si la frecuencia aumenta, entonces esto también va a aumentar,
¿ya? Si aquí aumenta la frecuencia, esto declara. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y teniendo claro eso, en realidad el resto, como decía, es repetitivo, ¿cierto? Es ir entonces calculando la impedancia equivalente, ¿cierto? Para cada una de las frecuencias, ¿ya? En particular, cuando la frecuencia vale 0, dijimos, entonces yo tengo el valor medio continuo, ¿cierto? Y en ese caso me queda un circuito, ¿no es cierto?, resistivo puro, ¿no es cierto? En el caso de que que no se tenga ahí una condición, ¿no es cierto?, en la cual la reactancia se cortocircuite. O en algunos casos, si yo tengo, ¿no es cierto?, una capacitancia, entonces voy a tener un circuito abierto. De hecho, de ahí, ¿cierto?, de ahí viene que el circuito de corriente continua, ¿cierto?, el condensador se comporta como un circuito abierto. O sea, sabe el circuito, ¿cierto?, puesto que a frecuencia cero, entonces yo tengo una reactancia capacitiva infinita, ¿cierto? O sea, tengo circuito abierto, ¿ya? Entonces, en este caso yo debo considerar entonces esa condición, ¿ya? Nótese eso, porque aquí era un circuito inductivo, ¿ya? Entonces, claro, si yo tengo frecuencia cero, la reactancia, por supuesto, va a ser cero, ¿cierto? Porque el X y L, si la frecuencia es cero, entonces el X y L vale cero. Distinto si fuera capacitivo, insisto, porque ahí quedaría el circuito abierto, ¿ya? Y en ese caso, obviamente, si esto fuera un condensador, la corriente, ¿no es cierto?, para el nivel continuo sería nula, cero, no tendría corriente. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, ¿ya? El resto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Yo quería recalcar esa condición porque, como dije, esto está asociado a un circuito y eso, como ya ustedes lo han estudiado, ¿cierto?, vamos a llegar siempre a una impedancia equivalente a la cual entonces yo voy a alimentar con esta fuente o este generador, ¿no es cierto?, no sinusoidal, ¿ya? Eso es lo que el otro día igual lo decía yo, pero para recalcar ahora que ya tenemos un poco más de manejo, ¿cierto? Y el resto después entonces es sumar. Profesor, ¿Sí? porque ella había puesto una flecha para arriba y otra para abajo. Que esta aumenta. Esta flecha arriba implica que esto va a aumentar. La variación de la frecuencia. Va a aumentar. Directamente proporciona a la frecuencia. Aumenta la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia aumenta la reactancia. Acá aumenta igual la frecuencia, ¿cierto? Disminuye la Disminuye, claro, ¿cierto? Disminuye. En el límite, por supuesto, si f tiende a infinito, esto tiende a ser infinito, ¿cierto? ¿Ya? O sea, tendría una condición igual ahí de circuito abierto, sería muy grande la reactancia respecto de la resistencia, ¿cierto? Bueno, como decía el otro día yo, cuando hacía el alcance, en realidad eso es lo que afecta en realidad la respuesta en frecuencia de cualquier circuito, ¿ya? De cualquier circuito. En realidad, como yo decía el otro día, no es que yo tenga un solo generador aquí sinusoidal y yo aumente la frecuencia, ¿cierto? En realidad eso uno lo hace para modelar nomás en los análisis de circuito, cuando uno empieza a aumentar la frecuencia de un solo generador sinusoidal aquí, ¿cierto? Claro, uno ve el efecto. Cuando uno ve las reactancias, ¿no es cierto?, cuando ve los circuitos de RLC, uno hace esa condición, esa experiencia, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa si la frecuencia del generador aumenta? ¿O qué pasa si la frecuencia disminuye? ¿Ya? Pero en realidad eso, como digo, es para modelar, ¿no es cierto?, en el fondo, ¿qué cosa? Una condición real, que es la que tenemos aquí, ¿cierto? Cuando este generador es no sinusoidal, ¿cierto? Ahí o sí están las bajas frecuencias y las altas frecuencias, ¿cierto? Incluso la frecuencia cero si tengo un valor medio distinto de cero. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea, cierto? ¿Sí? ¿Sí? No, Permiso, profe. Decía yo que en realidad, o sea, del principio partí diciendo que hay que tener cuidado con la reactancia, eso está claro, ¿cierto? Que depende de la frecuencia del armónico que considere, ¿cierto? Lo que ahí yo le quiero resaltar es que, claro, cuando uno estudia la impedancia en los circuitos RLC, decía yo que en realidad el efecto de la variación de la frecuencia la asocia exclusivamente cuando yo varío la frecuencia en un generador sinusoidal, ¿cierto? Porque acuérdense que por definición
la reactancia, ¿no es cierto?, es la oposición que ofrece un elemento reactivo como un condensador o un inductor al paso de la corriente alterna sinusoidal. Esa es la diferencia, ¿cierto? O sea, no otro tipo de señal. No, por definición no. Pero ojo, ahí está la... claro, es que ahí está el concepto, como decía yo, de que cuando yo tengo un circuito con una onda sinusoidal, ¿cierto? Uno dice, claro, ¿cómo va a variar la reactancia, ¿cierto? Exclusivamente cuando varío la frecuencia de esa sinusoide, ¿cierto? Pero es porque uno varía, dice uno aumenta la frecuencia del generador, disminuye la frecuencia del generador, ¿cierto? Es claro eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? En cambio, cuando la onda es no sinusoidal, ya por el hecho de que no sea sinusoidal, ya está esa variación implícita ahí. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la señal contiene sinusoide de baja frecuencia, de media frecuencia, de alta frecuencia, de frecuencia cero, ¿cierto? ¿Sí? O sea, en el fondo, la variación de la frecuencia que uno emula, digamos, en los circuitos cuando uno analiza la impedancia, en realidad está implícito ahí en la onda no sinusoidal. Eso es lo que quería... ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto? Me imagino que John hizo algún ejemplo ahí, variando la frecuencia de una sinusoide, ¿cierto? Sí, de los filtros. Claro, pero es que el caso de los filtros está implícito aquí, pues. Claro. Porque en realidad cualquier circuito que yo tenga, ¿no es cierto?, con una carga RLC, al tener una sinusoide de entrada, actúa como filtro, ¿cierto? Porque yo mido la tensión o la corriente en la carga, ¿cierto? Y como decíamos, ¿cierto?, eso está limitado en frecuencia por el hecho de que va a tener una reactancia que puede ser más grande o más chica dependiendo del armónico que considere, ¿cierto?, y de la frecuencia del armónico, entonces la respuesta va a ser limitada, porque algunas componentes de corriente se van a atenuar, ¿cierto?, u otras se van a aumentar, ¿cierto? ¿Se entiende eso, sí? Entonces, claramente, la respuesta total, que es la suma de las respuestas parciales, ¿cierto?, no me va a dar la misma señal de entrada de oscilación, ¿cierto? Y ahí está implícito el concepto de filtro. Por eso siempre digo yo en clase, y la gente como que hace, cualquier circuito eléctrico es un filtro. Dependiendo de la frecuencia. Claro, ¿cierto? Porque todos los circuitos RLC tienen una respuesta en frecuencia limitada. O sea, tienen una frecuencia inferior de corte y una frecuencia superior de corte, lo que hace que el ancho de banda esté acotado. ¿Sí? ¿Y qué implica eso? Que la carga, ¿no es cierto? Si veo la salida en la carga, ¿cierto? O si uno dice la salida nomás, no tengo todas las componentes de frecuencia que tiene el generador, ¿cierto? Porque mi ancho de banda está acotado, ¿cierto? Es como en una carretera pasa un montón de vehículos, ¿cierto? Hoy pasa por un pasillito así nomás, pasa un auto a la vez, ¿no es cierto? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, yo le pongo el caso de la vuelta y uno que todos los alumnos aquí, claro, van a salir todos para el tiro, ¿cierto? Algunos van a ir ahí, van a bajar, los más golpeados. Bueno, no puedo decir eso ahora. Con menos plata. Es discriminatorio, ¿cierto? Pero los que son más flaquitos pasan por ahí. ¿Ya? Entonces, eso es importante tenerlo claro como concepto, porque en realidad todos los circuitos de alguna forma son filtros. Porque todos tienen una respuesta, decía yo, ¿no es cierto?, en frecuencia. Pero en lo que es distribución eléctrica, las frecuencias igual son como bien marcadas. Claro, que igual todos los sistemas tienen de alguna forma una reactancia, ¿cierto? En el caso de la línea, ¿cierto? Todo limitado. Claro, de hecho se conectan condensadores para compensar la frecuencia, las cargas son no lineales, etc. Por lo tanto, va a haber una frecuencia inferior y va a haber una frecuencia superior, ¿cierto? Esto por definición, si esta es la respuesta, aquí le llamamos por el caso del amplificador, pero en realidad puede ser cualquiera, podríamos hacer ya una K cualquiera, ¿cierto? Este es mi nivel de frecuencia media. Cuando esto cae a un 70% de ese valor, Pero una raíz también. ahí se define la frecuencia de corte. ¿Ya? Que en decibeles, estos son menos 3 dB del valor que tiene aquí arriba. ¿Ya? Y eso es por estándar, ¿cierto? Porque se define a menos 3 dB porque las frecuencias de corte se definen, ¿cierto?, cuando la respuesta del circuito, desde el punto de vista de la potencia de salida, decae a la mitad de lo que yo tengo la frecuencia.
también Claro, se en todas calcula, partes, entonces. en todo se define a 3 dB. Se supone que aquí está la zona de frecuencias medias. ¿Se acuerdan que yo les comenté el otro día eso? Esto es lo que se conoce como zona de frecuencias medias, que es donde el circuito da la máxima salida, ¿cierto? Entonces, si yo tengo este nivel, ese nivel, ¿cierto?, a la potencia del circuito máxima, entonces cuando el nivel de la potencia decae a la mitad de ese valor, se producen estos quiebres aquí, ¿no es cierto? Y estas entonces son las frecuencias de corte. Y esto es lo que se conoce como frecuencia inferior de corte, ¿ya? Y esta es la frecuencia superior de corte. Me imagino que John lo hizo así, yo lo escucho. Siempre digo lo mismo, entonces en el día pasa lo mismo. ¿Vieron los filtros? Sí. No vimos nada, no hemos visto nada. Los filtros siempre se ven en el análisis de circuito, en el programa de alumnos, teoría de circuito, aquí está todo metido en uno solo. ¿Ya? Y eso entonces permite calcular el ancho de banda de cualquier red, ¿cierto?, eléctrica, como la frecuencia superior menos la frecuencia inferior. Y eso me da un rango de frecuencia, ¿cierto? Esto me da un rango de frecuencia, ¿cierto? Uno le llama de frecuencia útil, entre comillas, ¿cierto? Porque en realidad estoy definiendo este rango, mi rango de frecuencia media, donde el circuito responde a la... Claro, ¿cierto? Ahora, eso depende de la frecuencia, por supuesto, del generador, y en este caso depende de los armónicos. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Lo de los armónicos no me bien cómo lo ha visto, porque ha dicho 1, 3, 5, 7, par, impar, y ahí lo he visto cómo, porque eso no había los estudios, ¿se calcularon eso? Claro, sí, se calculan. Bueno, ahí los calculamos arriba. Profesor, una consulta sobre eso. La frecuencia de los armónicos son valores que están, no lo puedo hablar estandarizados porque es que depende de la fundamental, pero se ¿no? supone que se genera, por ejemplo, por un puente rectificador de onda completa, ¿cierto? Eso emite por cualquier carga no como lineal. cualquier carga no lineal. Sí. ¿El efecto es el mismo? Me refiero a que las frecuencias son las mismas siempre o van variando. Entonces sí podría ser una relación proporcional entre distintas frecuencias. No, pues Los armónicos. Es que todas parten de las 50 la Hz frecuencia o las mínima 60. va a depender de la señal de excitación. Claro, Claro. si es 50, tenemos como una proporcionalidad, digamos. Por lo que yo decía aquí, ¿cierto? La frecuencia fundamental está definida como el recíproco del periodo, de lo que dura la oscilación de entrada, ¿cierto? Correcto. En el caso que, no importa la señal que sea triangular, ¿cierto? Incluso en el caso sinusoidal también nosotros definimos No importa la el forma de periodo. onda. Claro, depende de la duración de la onda, del ciclo, Ya. ¿cierto? Y eso define la frecuencia fundamental, F0. Correcto. Y los armónicos, siempre los armónicos, ¿cierto?, van a ser n veces la frecuencia de la fundamental. Por eso es que es importante saber cuál es la Correcto. fundamental. Ahora, esas n veces N infinito. son las mismas. Por ejemplo, la primera, la tercera, la cuarta. Depende de la quinta. forma de onda que tenga yo. Ah, En ya, algunos ahí va casos, por claro, en ejemplo. algunos tendré, ¿no es cierto?, las impares frente a las pares, en algunos casos tendré pares, impares, en algunos casos tendré pares, impares, pero algunas son cero. Depende Depende de la forma de la característica que tenga la señal. Más que la forma, depende de las condiciones de simetría, que es lo que vamos a examinar ahora. ¿Ya? Entonces, Claro. teniendo alguna condición de simetría, yo al tiro sé, esta señal tiene solamente armónicos pares o impares. Profesor, y la definición de armónico. Por ejemplo, Por Fourier dijo que, ¿no es cierto?, él demostró así que como por literatura, un armónico es, es una sinusoide. pero en relación a la, porque aquí al menos lo estamos viendo de costa eléctrica, pero también está en acústica, está en todo, entonces Es una descomposición de señales. una descomposición de Claro, señal, sí. pero Nosotros- ¿qué cataloga esa señal en particular distinta a la fundamental que sea armónico? Qué distinto. Es que entonces todas son armónicas. Claro, todos son Sí, armónicos. todas son armónicos. distintas. Claro, de hecho, cuando uno habla armónico, la fundamental, uno dice el armónico de la primera La tercera, armónica. todas esas son armónicas. La fundamental es la primera armónica, porque n vale 1. Claro. Si n vale 1, entonces la frecuencia que estoy considerando es la misma, F0. Entonces ¿Se depende entiende? de la fundamental. Todo viene de la descomposición de una señal. Fourier no dijo para señales eléctricas ni lo que sea. En realidad,
es general para cualquier señal, ¿no es cierto?, de tiempo, si es periódica y cumple las condiciones que examinamos el otro día, entre ellas, ¿no es cierto?, que fuera periódica, que la integral fuera finita, ¿cierto?, que no tuviera discontinuidad, se puede descomponer a través de una suma de sinusoides. Eso digo, de ahí partimos, digamos, ¿ya? Y esas sinusoides tienen frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental de la señal, donde la frecuencia fundamental es 1 partido por el periodo. O sea, son todos los múltiplos. Sí, todos Sí, son porque múltiplos. yo le preguntaba, como dice, no todas, ya, por ejemplo, la de 50 Hz, y después vendría siendo la de 100, ¿o no? Si es el múltiplo. Claro, o sea, puede ser los múltiplos pares. Entonces, ¿qué pasa entre la 51 y la 99 que no la La múltiplo va a ser la primera, la tercera, la quinta, la séptima, la novena, ¿no es cierto? La segunda, la cuarta, la sexta, etcétera, etcétera. Todas, n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n par o n impar. En general decimos n entero, ¿cierto? Entero. Ahora, Que me parece como muy sencillo definirlo como es el múltiplo de la fundamental. sí, es que sí, pues, si Pero son así sinusoides. como para el concepto, ¿qué pasa con la onda? ¿Se superpone? Se suman, pues. Claro, se suman, pero si la serie es una suma discreta. ¿Por qué discreta? Porque tengo la primera, la segunda, la tercera, son discretos, ¿cierto? N vale 1, o vale 2, o vale 3, o vale 4, o vale 5. No vale 1,5, ni Quizás. 1,03, ni 0,8. Quizás lo que no entiende o lo que no entender es que, por ejemplo, la forma senoidal es una forma senoidal de 50 Hz, T fijo, ¿cierto? En 20 milisegundos. Y la otra viene con T menor porque es de frecuencia más chica. Quizás eso es lo que no visualiza. Claro. Son distintas frecuencias. Hay que partir de la base de que cualquiera de estas señales está compuesta, ¿cierto? Si este es mi FET, esto es igual a un valor medio más una sumatoria, ¿cierto?, de n igual a 1 infinito de sinusoides. Exacto. ¿Ya? Y eso es así, pues. Tendré yo una señal, como decía tu compañero ahí, una señal así, después tendré otra que es el doble de la frecuencia, después otra que será el triple, y además el valor continuo. Si yo sumo todo eso punto a punto, me va a dar eso. Claro. O me va a dar esto, o me va a dar otro, dependiendo de qué componentes tengas. Pero es una suma de sinusoides, ¿ya? Por eso que en circuito, cuando uno pasa la respuesta sinusoidal de estado estacionario, ¿cierto?, uno dice que solamente tengo una sinusoide cuando yo sumo dos frecuencias que son, ¿no es cierto?, sinusoidales, pero de la misma frecuencia. Si yo sumo dos sinusoides de distintas frecuencias, entonces la resultante no es una sinusoide. Puede Esa ser es la figura de Isaías, porque son esas. Es que la figura de los ayú uno lo aplica en realidad para ver los desfases, eso para ver los desfases entre las señales, ¿no? Sí, claro. Pero no todas tienen desfase, depende nuevamente de la forma que tenga la señal. ¿Ya? Una cosa es el Ya, desfase, la por otra cosa es la ejemplo, aquí frecuencia. yo veo que usted ingresa una señal con una frecuencia. ¿Cierto? ¿Cómo? Aquí estamos ingresando una señal con una frecuencia. Una señal, ¿usted se refiere al generador? Como estamos viendo el tema de armónico, que dice que afecta, varias frecuencias afectan. Claro, porque Pero nosotros porque esa estamos empezando frecuencia, con una frecuencia. porque esa frecuencia componen la señal no sinusoidal. La señal no sinusoidal, ya. ¿Se O entiende? sea, están como implícitamente Claro, la señal no yo sinusoidal. Fourier dijo, cualquier señal no sinusoidal, yo la puedo descomponer como si fuera una suma de sinusoides de distintas frecuencias más su nivel medio. Ya, por ahí sí. Ya. Y esa suma es punto a punto. Si en realidad, bueno, es un trabajo chino, sí, sí, En el fondo es como que si sacáramos la integral de cada una de esas Claro, si yo sinusoides, vamos a quisiera- llegar a la si yo suma. tomara Es como la de señal- componer una señal en una suma de sinusoides. Claro, cada armónico que tiene distintas frecuencias, yo tomara un valor puntual para cada una y sumara en ese instante todas, más el valor medio, me va a dar un punto de esta señal, por ejemplo. Y dentro de esa suma de sinusoides, las que concuerden con el múltiplo de la frecuencia fundamental van a afectar al circuito y se va a asumir como armónica. Es que todas son armónicas, po. Todas las sumas son armónicas, por eso decía. Lo que pasa es que la primera armónica, ¿cierto?, ya va a llevar la frecuencia de la fundamental. Sí. ¿Sí? Después la otra, si es que existe la segunda, va el doble de esa Y frecuencia. la que está entre medio. Es que no hay entre medio, si por eso es discreto. Por eso dijo entero. Por eso decía yo,
n vale entero, no hay una frecuencia que sea 1,5 veces, no existe, ¿no? ¿Se fijan? ¿Eso cuándo ocurre? Y eso es cuando yo tengo una señal no periódica, porque en ese caso, ¿cierto? Yo tengo una suma continua. ¿Qué significa que sea continua? Que ya no tiene sentido hablar de valores discretos, ¿ya? Puesto que el pulso, que generalmente se aplica a los pulsos en los circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Está compuesto por una suma infinita también de sinusoides, pero esa frecuencia es una variable continua. Aquí es discreta porque yo tomo la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la que sea. En el otro caso, lo que dice usted, pero en ese caso se habla de un espectro discreto y ya no hablo de una suma discreta, sino que hablo de la integral de Fourier. Y la integral de Fourier es lo que uno conoce como transformada de Fourier. Ya, yo siempre a los chicos les digo eso, o sea, en realidad lo de transformar un nombre como de fantasía, porque en matemáticas uno en cálculo estudia, pero infinitas transformaciones, ¿ya? Una de ellas es la transformada de Fourier, que en realidad conceptualmente es una suma de valores continuos. Eso es lo que representa una integral, ¿cierto? La integral es cuando yo sumo todos los valores, ¿no es cierto?, continuamente y determino un valor. Y ese valor es la suma de todos esos aportes parciales, ¿ya? Aquí es lo mismo, pero estoy sumando discretamente todos los valores. Por eso que hablamos de un espectro discreto, ¿cierto?, en que vale para la frecuencia fundamental, la segunda o la tercera o la que exista, ¿ya? En el caso de un pulso, por ejemplo, ya no tiene sentido hablar del espectro y yo hablo yo le decía otro día, ¿cierto?, de una función, ¿ya? Una función de variable continua, ¿cierto?, que me representa la frecuencia. Y ahí yo tengo, en frecuencia, ¿no es cierto?, ya no tengo un coeficiente, sino que tengo una función que yo la valoro para una frecuencia continua, ¿cierto?, y obtengo el valor puntual, ¿ya? Pero en este caso solamente estamos hablando de una suma discreta, ¿cierto? Es decir, yo estoy sumando solamente múltiplo de la frecuencia fundamental, ¿cierto?, pero para valores enteros, ¿sí? ¿Le queda más claro, no? Sí, ¿Sí? Hay que pensarlo así. Yo tengo un esquema, es que no, como dije, no me quiero meter más para adentro porque seguro que se pueden confundir más que lo que hay unos esquemas donde aparecen algunos ejemplos de suma de sinusoides. Nosotros no vamos a hacer eso en realidad porque en realidad, ¿cierto?, vamos a calcularlo en términos de las potencias. Profesor, consulta. En la distribución yo entro al consumo, entro con la fundamental, ¿cierto? Y después en el consumo, ahí es donde queda la embarrada, ¿cierto? Con el tema de la señal. O sea, si yo mido claro, la o sea, señal, al momento que yo conecto una carga, tengo una corriente en el circuito. o sea, pensando en el consumo, porque Claro, yo entro con... Yo alimento con una onda claro, supuestamente, para el caso nuestro, una señal alterna sinusoidal pura. Claro, y después, Pero cuando conecto la carga, ¿cierto?, ahí le pongo una carga no lineal, se distorsiona la señal. Claro. Por eso que se habla siempre de la distorsión de ¿Y eso afecta a la red? Claro, porque las potencias que calculo no son las potencias que yo calculo como el B por I coseno, ¿cierto? Que, bueno, en realidad igual lo aplico, pero aquí lo estoy aplicando para cada armónica. Esa es la diferencia. No solamente de la fundamental. Esto cuando yo asumo que no tengo cargas no lineales y que mi red está, entre comillas, limpia, entonces yo calculo con la fundamental, ¿no? Y el valor RMS es distinto. De hecho, eso es lo que veíamos acá, ¿cierto? De que el valor RMS es la suma en cuadratura de los valores RMS de cada armónico de corriente. Que no es, por supuesto, el valor RMS de la corriente fundamental, que sería en el caso que yo supusiera que no está contaminada la red, ¿cierto? ¿Se entiende? Siempre se asume como que no está contaminado cuando se hacen cálculos. No, cuando hacen mediciones uno de calidad de energía, Pero ahí hoy en día en todas partes se hace eso, ¿cierto? Quizá una aproximación uno puede decir, claro, voy a suponer que tengo el valor de RMS nomás, pero cuando uno tiene, justamente cuando tiene problemas de suministro, ¿cierto? De que se caen los circuitos, qué sé yo, la demanda de potencia no es la que estoy en realidad ocupando y tengo potencia más alta porque los valores que estoy considerando no son los reales. Los valores de RMS de las corrientes que supuestamente yo las consideré como puras, no son puras. ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Sí? Esa es la importancia de los armónicos. En el fondo, el armónico lo que está produciendo es un gasto de energía innecesario, en el fondo. Eso Claro. es lo que está tratando de... Claro, Porque porque sí, porque estoy se demandando comporta- más potencia porque tengo que alimentar armónicos que no debería tener. Claro que no debía tener. Exactamente. Es que los Porque armónicos encima se siempre están. comportan, Siempre están si tengo cargas no lineales. claro, cuando no conectan. Porque si yo, por eso le decía yo, pues si yo tengo un circuito resistivo puro, no tengo reactancia. Aparte que, como dice usted, produce en el fondo corrientes que tienen van en diferentes frecuencias. Claro. Y el problema es que hay otras cargas que están conectadas y como Y es variable. y va, claro, Es entonces dinámico. y va a comportar Claro. esa reactancia Sí. se comporta de manera diferente porque Exacto. son frecuencias distintas. Distinto. Si tiene un banco de condensadores, inmediatamente va a empezar a producir efectos. Si sobre el conecto banco de carga, condensadores. si yo conecto cargas no lineales distintas, es dinámico. Claro. Claro que usted conecta el mismo cargador de su computador está generando una carga no lineal. Claro, Está generando un switch. Claro, ¿cierto? todo lo que sea conmutación electrónica. Todo lo que tenga un dispositivo electrónico está bajo la ¿cierto? O sea, la electrónica es la que... La electrónica es la que Sí, usa la red. Claro, ese es el culpable. Claro que yo le decía, ¿cierto? Lo dije aquí parece, de repente lo digo en todas partes, entonces parece que lo dije y a veces no lo digo, ¿cierto? Sí, creo que lo dije. Cuando yo tengo un dispositivo electrónico, ¿cierto? Lo básico, una juntura tiene una curva de respuesta así, ¿cierto? Esto es exponencial, ¿ya? Por lo tanto, esto es no lineal, ¿ya? Entonces, la relación, la curva de tensión corriente, obviamente, ¿no es cierto?, no es proporcional, por lo tanto, entonces, si yo aplico una tensión, ¿no es cierto?, que es una tensión sinusoidal pura, la forma de onda de la salida no es una sinusoidal pura, ¿cierto? El mejor ejemplo es el caso del rectificador, como lo mencionaban ustedes, ¿no es cierto? Si yo tengo mi rectificador aquí, ¿cierto? Y aquí ingresé con una onda sumada que sea monofásico, esa onda pura, ¿cierto? ¿Y qué salió acá? Una onda así. Esto tiene armónico, esto en la pura frecuencia fundamental, ¿no? ¿Cierto? Este no tiene armónico, es puro. Pero este no, ¿cierto? Este tiene un valor medio más sumatoria nuevamente de todas las sinusoides. ¿Ya? O sea, esto en realidad tiene armónico infinito. ¿Ya? Entonces, claramente ahí, ese caso es distinto. Aquí entrego una señal pura, pero la carga me distorsiona la señal. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, esos armónicos que están al lado se pasan a la entrada. En realidad, claro, puede afectar la forma de onda del alimentador también. Y eso genera la contaminación. Claro. Y eso se introduce después a la red. Claro, por eso que se le colocan algunos filtros en Claro. la entrada para limitar ese traspaso hacia la entrada. Claro. ¿Sí? Sí. Profe, ¿y los triples están en fase con los programas? ¿Cuál? Los triples, que son armónicos de secuencia cero. Ay, me yo no los conozco. Triplex. Por ese nombre. Me pilló con el nombre. Yo creo que el triple- ¿En qué tipo de carga es? ¿Son carga no lineal igual? Ay, me pilló con ese nombre. Son triples. Puede que sea algo muy eléctrico eso y puede ser que sea muy eléctrico. Pero La la- potencia ahí me pilló, la- porque no soy experto en sistema de potencia. No. No, son como armónicos cuando existe, por ejemplo, mucha explosión en el neutro. Puede ser un efecto particular, claro, en un sistema de potencia, sí. Sí, de hecho, por eso empezaron ¿cómo se llama? A aumentar la sección del neutro. Porque La corriente es muy grande. se generaban corrientes muy altas. ¿Cómo se llama eso? Triples. Rifle. Triplex. Bueno, eso Porque yo creo que el rifle es el ruido de la señal. cada vez esa es la ondulación, claro. Eso lo va a ver con Juan Carlos Delgado. El sistema. ¿En serio? Si él ve eso. Juan Carlos ve todas esas fallas de los sistemas, el sistema de potencia, por efecto de
varios tipos de situaciones. Por eso que él de hecho, él va a aplicar el concepto de distorsión armónica para medir, comparar y poder evaluar los sistemas. Juan Carlos, experto en eso. Pero las máquinas soldadoras también son cargas unidades, ¿no? Sí. Porque son todas ahora, estaba pensando, son todas con rectificación. Sí, si cualquier cosa que uno conecte. Claro, esas también son. Claro, el programa que no existía electrónica. Claro. El tiene altos beneficios porque son más livianitas, tienen buena eficiencia. Claro. Pero también. Sí, pues, y de hecho ocupa menos corriente que las máquinas. Claro, uno le toca en cualquier lado. Claro, son tienen altos. Claro, sí. Yo me acuerdo que hace, bueno, 40 años atrás, cuando hice la práctica, digamos, como técnico, porque yo soy instalación, estuve trabajando en Milquén, estaba hablando a fines de los 80, y había una máquina soldadora que era así una máquina, era un generador de continua, de un motor de corriente continua. Y tenía que hacer mantención, yo la arreglaba los carbones, la dejaba impecable. Los viejos siempre me llegaban con esas máquinas hasta ahí. Y claro, comparamos esa media mole con lo que hoy día uno ve que hacía una máquina chica, wow, tremenda diferencia. Man. Y esa máquina era del año 50, 60, man. Y era toda mecánica. Son pequeñas comparativamente con eso. Sí. Y además que tenías que energizar un motor monofásico, trifásico que quitaba y el generador que generaba y sacaba. Y bueno, típicas fallas, los carbones, todo eso. No, si la electrónica ha ayudado harto, pero también ha contaminado como todo. Si Sí. todo tiene un costo, Claro. nada es gratis. Nada, eso en economía uno aprende, ¿cierto? Todo tiene un costo. Eso que usted le diga no, si es gratis, no es gratis. Alguien lo paga. ¿Cierto? Lo paga a través del producto. Claro. Chino. Claro, hay costos a veces claro, que son ambientales también. También. Claro, ¿cierto? Que en realidad son invaluables, porque cuando se contamina un área, ¿cierto? Eso con plata no lo arregla, ¿cierto? Son efectos ya irreversibles. Hay gente Incluso hasta con la salud. Claro. Hasta con la salud de cada uno, porque Claro. si tú te alimentas con mala comida, te afecta con cáncer y todo eso. Que ya todo lo procesado. Claro, entonces siempre hay Y un costo. la misma calidad del aire, sí, esa cuestión es así. También. Pero- La última investigación que Por salió ejemplo, es que todo el 30. cuerpo humano ya está contaminado con plástico. Sí, Ya han descubierto en la sangre, no lo sé, en el ser humano ya estamos con microplástico. Wow, estamos mal. así que ¿Qué más va a quedar? hay que pedir que sirvan el vasito de vidrio nomás. Sí, porque está todo el agua, los pescados, Está todo. y estando el agua está todo lo que consumimos. Somos un verdadero envase, dijo Samuel. Claro. Somos un envase, dijo Samuel. Este es más de grande. Más grande que El plástico en los años 70 no existía, me acuerdo. No. Empezó a aparecer en los años 80. Yo recuerdo que antes todo lo comprábamos y se lo vendían en papelito, en cartuchitos de papel, y vaya a comprar la aceite en botella, de vidrio. Esa era y por allá, después de los 80 empezaron todos los plásticos a aparecer. Claro, no sé si era sensación, pero yo hace tiempo que dejé de tomar bebida. Ni bebida, ni jugo, esa cuestión. No, tomo agüita, ¿no? hay gente que no vive sin un litro de No, bebida. yo conozco gente. Yo tomo poca ahora, pero sigo tomando pero poquito, lo mínimo. O sea, Yo a tenía veces un tomo colega de una trabajo semana. que todos los días, ustedes no van a creer, yo no lo creía. Todos los días en la colación se tomaba 1,5 litros de Coca-Cola. Todos los días. ¿Quién? Un colega de trabajo. Atención. No, en otra parte de trabajo, que todos los días, pues, bueno, el hombre, no sé, se enfermó de Coca-colitis. sí, de ¿cómo se llama esto? Diabetes. Claro, Ahora son- Claro, pero todos los días, yo no lo podía creer, todos los días, y yo lo veía cuando iba a lo primero que se compraba, Eso la es Coca-Cola, una de locura. 1,5. Es como un Todo. cigarro. Claro, es un vicio. Sí. Ya, bueno, cigarro, amigo. No, lo que iba de que, claro, el sabor que tiene la bebida que usted toma en la botella de plástico, Ahora- nada que ver con la botella de vidrio, las Sí. pocas que quedan, pues, esa botellita chica así, no tiene nada que ver, pues, o sea, La Coca-Cola de litro todavía es en base de Sí, vidrio. sí. Claro. Ya hay- Más rica. hay gente Claro. adicta a la- Sí, pues, sí. a la Red Bull.
Ah, esa cuestión no la probamos nunca. También tiene. No, esa cosa nunca la probamos, ¿cierto? Eso te hace bien. Ya, volviendo aquí, entonces, fíjense que aquí, ¿no es cierto?, la corriente, se fijan, ya aparecen ahí las componentes, ¿cierto?, de la armónica, habíamos visto esto, ¿cierto?, el nivel medio continuo, ¿cierto?, y la diferente armónica, y claro, ¿cierto?, a partir de ciertos valores, pudiera ser que el aporte que tiene cada una sea, obviamente, ¿no es cierto?, menos dañino, digámoslo así, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes se fijan aquí, para esta primera armónica, ¿cierto?, el valor es considerable, ¿sí? ¿Ya? Y aparecen los efectos, ¿no es cierto?, de los desfases, obviamente producto, como decíamos, de la reactancia, ¿cierto?, dado que el valor de la impedancia, ¿cierto?, va a depender de la frecuencia que yo considere, ¿no es cierto?, en ese armónico, por lo tanto, entonces también el ángulo de impedancia va a influir, ¿cierto? Y si yo entonces tengo aquí distintas componentes de frecuencia, el ángulo también va a variar, ¿ya? Insisto, pero más allá de eso, ¿no es cierto?, como dije, simplemente ir sumando las respuestas parciales, ¿cierto?, que en términos de un circuito monofásico, en realidad aplicar siempre, ¿cierto?, la ley de Ohm nomás, calculando entonces su forma faselar, que como dijimos, puedo usarlo directamente en el valor máximo, ¿cierto?, de la tensión, o puedo también usar su valor de RMS. En realidad, como uno quiere hacerlo, ¿cierto? El otro día decíamos que en realidad, cualquiera sea la forma, ¿ya?, siempre voy a tener yo que calcular su valor de RMS. ¿Se acuerdan que yo le decía aquí? Este RSS, que no sé qué RSS. no sé qué. De la US. Claro, voy a hacer. Para mí este valor es RMS total nomás, ¿cierto? Y así el otro día yo se lo definía, ¿cierto? Entonces tengo que calcular el valor de cada componente sinusoidal de la corriente y sacar un valor entonces sumando en cuadratura, ¿ya? Y con esos valores finalmente vamos a calcular las potencias, ¿no es cierto?, activas, las potencias aparentes, el factor de potencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en todos los casos va a ser así que como les decía al principio, aquí lo que hay que tener claro, digamos, el significado nomás de qué significa que yo tengo una señal no sinusoidal, ¿cierto? Y cómo yo entonces puedo encontrar el valor, ¿cierto?, entre comillas, real, ¿no es cierto?, de la potencia total, ¿ya? Considerando entonces el efecto que tiene la frecuencia de su armónico en la impedancia del armónico, ¿cierto?, en particular en la reactancia, ¿ya? Y eso es todo lo que vamos a hacer, en realidad no hay más. La complejidad quizás puede estar en cómo calcular eso. Bueno, ese es un problema que está ahí. Yo creo que a la tarde a lo mejor lo vamos a revisar ese. Aquí igual que en todos los casos, ¿cierto?, yo tengo que definir la función. Ahora, entre comillas, la dificultad que puede tener una onda como esta es que yo tengo que calcular, ¿no es cierto?, la pendiente, ¿ya?, de cada uno de los tramos. Ahora, en particular en esa señal, obviamente, esta es una señal que tiene, digamos, cierta simetría, ¿cierto?, puesto que la porción que está sobre el eje positivo, es decir, ¿cierto?, tiene la misma forma que tiene esta, salvo que está invertida, ¿ya? Más adelante, eso se conoce como una propiedad de simetría de media onda, se llama, ¿cierto?, de media onda, porque en realidad en esta señal, ¿cierto?, este es el ciclo, ¿cierto? Eso se repite aquí otra vez, tanto el ciclo está aquí o está acá, o entre dos puntos máximos o entre dos puntos mínimos, ¿ya?, puesto que tiene esa simetría. Y cuando tiene ese tipo de simetría, ¿cierto?, se dice entonces que las componentes pares son nulas, ¿ya? Entonces es una propiedad que me permite a mí adelantarme para saber entonces que mi forma de onda, ¿cierto?, finalmente total, digamos, ¿ya?, está compuesta solamente por componentes impares, ¿ya? Ahora, otra cosa que también uno aprecia en este caso es que si tiene esa simetría en que la duración es la misma en la parte positiva que en la parte negativa y además su amplitud es la misma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser el valor medio de esta señal? Nula, ¿cierto? Cero, ¿cierto? Porque la porción de la onda positiva, ¿cierto?, que en el fondo es el área, ¿cierto?, esta área es igual a esta. Por lo tanto,
en este periodo, o si ustedes quieren aquí, recuerden que tengo que definir un periodo, lo puedo definir aquí, lo puedo definir acá, o entre estos dos máximos, o entre dos mínimos, tengo lo mismo, ¿cierto? Nótese que esto, si bien aquí aparece este pi, pero estos son unidades de tiempo, ¿ya? Es decir, ahí, ¿no es cierto?, yo tengo que en tiempo esto dura numéricamente, ¿no es cierto?, 2 pi, ¿cierto? 2 pi, ¿ya? Eso es importante, entonces, significa que el valor medio, el valor continuo, ¿no es cierto?, ¿ya?, de la señal vale 0, ¿ya? Y como digo, esa señal más adelante se define, tiene una propiedad, ¿no es cierto?, de simetría de media onda, lo que implica que todas las componentes pares, ¿no es cierto?, son nulas, 0. Luego la forma de onda solamente va a tener componentes impares, ¿ya? Bueno, yo creo que a la tarde podemos resolver eso, ¿ya? Al menos dar las indicaciones de cómo resolverlo, cómo definirlo, y después trabajamos con esos valores que están ahí. Yo los revisé, están bien, en realidad. BRSS. Claro, ese es el valor RMS total. BRSS. ¿Sí? Eso, el valor RMS total. Entonces, el otro de cuál era. Sí, por eso le dije yo que yo lo definí así, el otro yo le puse el valor RMS total de tensión o el valor RMS total de corriente. Fíjense que allí le pone ICC, que en realidad sería la corriente media, ¿cierto? Aquí le ponen corriente continua en realidad. ¿Ya? Pero insisto, yo prefiero definirlo como valor medio porque en realidad es una componente de mi señal, ¿cierto? Cuando uno habla de corriente continua, uno tiende a pensar que la corriente debe tener siempre en el circuito una sola de frecuencia cero, ¿ya? Entonces, en realidad, estrictamente hablando, ¿cierto?, eso corresponde al valor medio, ¿ya? O valor IDC, si ustedes quieren. Pero ese sería el valor, el voltaje de RSS sería el voltaje de la sumatoria de todas las... El valor RMS total. De todas las... El valor RMS equivalente a la sumatoria en cuadratura de los valores RMS de la sinusoide. Al momento. ¿Por qué se llama S? ¿Como cuadratura es cuarto o algo así? ¿Puede ser? No sé, en realidad, ahí bueno, No, primera vez que lo veo así, en realidad, como le dije, yo siempre eso lo refiero como valor RMS total, punto, no hay por dónde perderse. Y este otro, el valor RMS solo de la componente armónica, o de la parte oscilatoria, o de la parte alterna. Claro. Porque se suma después la Claro. Y porque además no tiene ninguna otra forma de calcularlo, ¿cierto? Porque como son sinusoides, cada sinusoide armónica tiene un valor medio nulo, 0. ¿Sí? Y este de acá es el valor medio, o continuo también si quieren, ¿ya? Pero para mí gusto no, O sea, en el fondo me gusta más el valor medio. se tiene que descomponer para poder sumar. Claro, Ese es el sí, fondo del- claro. En el fondo, por eso dijimos al principio, ¿cierto? El problema que mostraba al principio, que era un problema netamente de superposición, ¿se acuerdan que partimos diciendo eso? No, que yo no llegué a saber. A usted no. Llegué un poquito más tarde. Claro. Para dejar claro que en realidad la única forma de trabajar es aplicando el principio de superposición, que implica entonces que yo debo encontrar la respuesta parcial de cada una de las componentes de la señal, ¿no es cierto?, de excitación, ¿ya? Considerando por supuesto su valor medio, ¿cierto?, o continuo, y la sinusoide que corresponden a cada señal, y encuentro una respuesta parcial en corriente, y después sumo todas esas respuestas parciales y entonces tengo la respuesta total del circuito. ¿Ya? Y después calcularé los valores RMS totales de las corrientes, las tensiones y las potencias, por supuesto. ¿Ya? Esa es la idea básica. ¿Ya? Bueno, se habla aquí de amplitud, espectro de amplitud, ¿no es cierto?, y espectro de fase. ¿Ya? En realidad, bueno, eso es lo que ya nosotros hemos visto antes, ¿cierto? Como decíamos, lo único que grafico aquí es la frecuencia, ¿cierto?, de la armónica, ¿ya? Y por supuesto, estas son las amplitudes, ¿ya? Como dijimos, en general yo dibujo ahí los valores máximos, ¿ya? Es decir, aquí, ¿no es cierto?, esto me representa entonces la amplitud de la primera armónica, ¿no es cierto? Después están las otras que son nulas, ¿cierto? Y aquí nuevamente aparece un valor, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo represento ahí, ¿no es cierto?, el valor de la amplitud
y la frecuencia en la cual, ¿no es cierto?, aparece. ¿Ya? Eso es lo que se conoce entonces como espectro discreto de amplitud. ¿Ya? En realidad uno lo conoce como espectro-frecuencia, ¿no? Cada vez que uno dice espectro-frecuencia, ¿qué es lo que es la espectro-frecuencia? Es un espectro, ¿no es cierto?, donde yo grafico la amplitud y la frecuencia del armónico. Por supuesto, donde corresponda. Recuerden que dijimos, ¿cierto?, en general uno lo grafica, en general el espectro-frecuencia uno lo grafica para todas las frecuencias, más allá si tiene o no componente, ¿no es cierto? Recuerden que dijimos, yo grafico aquí la componente y aquí entonces yo tengo el 0, ¿cierto?, la frecuencia omega 0, el 2 omega 0, el 3 omega 0, etcétera, 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 el n omega 0 por acá. Y esto entonces dijimos era omega en radianes por segundo. ¿Ya? O también le dije yo que lo que más usa uno en realidad es escribirlo en términos de unidades de Hertz. Y lo mismo, ¿cierto? Por 0 i, f sub 0, 2f0, 3f0, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso entonces pongo f en unidades de Hertz. ¿Ya? En realidad, al menos en electrónica, que es donde más se ocupa el espectro de frecuencia, uno trabaja con unidades de Hertz. Uno identifica los armónicos en Hertz, en kilohertz, en megahertz, etc. Depende del rango de frecuencia donde esté trabajando, ¿cierto? Y los otros son las amplitudes simplemente, ¿cierto? Estos serán entonces C sub 1, el C sub 2, etcétera, etcétera, según C, ¿cierto? Y por supuesto aquí si existe, aquí uno debería dibujar el valor medio. Si es que existiera, por decir algo, ahí pondríamos entonces el C sub 0 o A sub 0, como quiera llamarle, pero sin perder de vista que este es el valor, ¿no es cierto?, medio de la señal, que es único, ¿cierto? El valor medio de una señal es único, ¿cierto? ¿Ya? Y eso lo calculamos aplicando la definición, ¿ya?, del valor. Eso es lo que estaba entonces en ese caso. ¿Ya? Y lo otro, cuando corresponde, son los espectros de fase. Por ejemplo, si ahí hablamos de la señal de corriente, ¿cierto? Tiene su espectro, entonces ahí. En realidad, ¿qué es lo que es el espectro de fase? En realidad es un espectro que muestra, en el fondo, igual para cada una de las frecuencias, cuál es el ángulo de fase que tiene en este caso la corriente. Nada más. O sea, yo copio ahí, ¿no es cierto?, en esa barrita, el valor que tiene el ángulo de desfase. Eso, así de simple. El ángulo de fase de la corriente. ¿Sí? Igual existe para el voltaje, ¿cierto? Claro, sí, pero ahí va a depender, a depender nuevamente de las componentes que tengan. ¿Ya? Porque cuando tengo solamente componentes senoidales o cosenoidales, tengo cero de fase. El desfase lo voy a tener cuando tenga una tensión, cuando yo tenga componentes seno y coseno, porque ahí tengo componentes que yo tengo que sumar en cuadratura y eso me genera un desfase entre el seno y el coseno. Eso lo hace con Fourier. Claro. Todo sale de Fourier. Todo sale de Fourier. Profe, y la prueba que tenemos que dar el sábado, ¿cierto? Sí. ¿Van a entrar ejercicios de aquí del... Sí, generalmente ejercicios similares a eso. Como le dije, no lo vamos a complicar con poner circuito de RLC para allá, no. Me interesa que tengan claro cómo aplicar el cálculo de los armónicos, ¿no? Incluso en algunos casos yo les puedo dar el coeficiente y ustedes tendrían que evaluarlo, ¿no?, calcularlo, ¿no? A veces igual se pide calcular una integral, es decir, calcular la serie, pero en ese caso se pide la pura serie, ¿no? Claro, porque si alguien se equivoca en el calcular la serie, está todo problema malo, no tiene sentido. Yo siempre trato de parcelar, o sea, un problema donde calcule la serie, otro problema donde yo le doy la serie y ustedes calculan el coeficiente, ¿cierto? O sea, yo le doy el coeficiente, más bien dicho, y ustedes lo valoran, ¿no? ¿Ya? Valores a n igual 1 y calculan el valor, n igual 2, calculan el valor, una cosa así, ¿ya? Y después calculan lo mismo, potencia activa, potencia aparente, factor de potencia, etc. O dibujar un diagrama de impedancia, perdón, de frecuencia o fase. O sea, las cosas que están ahí, no más que eso. ¿Sí? Y como digo, siempre se da una impedancia equivalente y no tiene sentido complicar, para allá se supone que eso ustedes ya lo vieron. ¿Para qué vamos a poner
una evolución en delta y se puede también, pero no tiene mayor sentido. Bueno, yo quería resaltar aquí la simetría de las señales, por eso que les dije que el problema lo dejamos después, a la tarde a lo mejor lo resolvemos ese u otro, ¿ya? Porque me interesa que revisemos las propiedades de simetría, ¿no es cierto? Que son útiles. Por ejemplo, en este caso, ¿te fijas? Esta señal que está ahí se dice que tiene simetría, ¿no es cierto?, par, ¿ya? Y se dice que tiene simetría par cuando entonces está definida, ¿no es cierto?, centrada respecto del eje vertical, ¿ya? Y claramente, ¿no es cierto?, cumple la condición de lo que uno estudia ahí en cálculo, ¿no es cierto?, con el concepto de función par, ¿cierto?, que en realidad una función es par, decimos, ¿cierto?, si el f de menos t es igual al f de t. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa eso? Que en esta señal aquí, ¿no es cierto?, que tiene, si lo definimos aquí, el valor de los dominios, aquí está el 0, ¿cierto? Acuérdense que siempre este es mi eje t igual a 0, 0, ¿cierto? ¿Ya? Y yo tengo entonces valores positivos de t, valores negativos de t. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Si yo observo la señal y veo, por ejemplo, todo lo que dura en la porción de onda, ¿cierto? La porción de onda esta, ¿cierto? Esa es la onda, ¿ya? Para ambos lados es simétrico, es decir, los valores positivos que toma la señal hasta que llega aquí al cruce con el eje horizontal son los mismos valores que están acá, pero estos son negativos, ¿ya? Y si ustedes se fijan aquí, si yo proyecto estos valores negativos hacia arriba, ¿ya? Y los comparo con los otros, son iguales, es decir, cuando yo valoro la función para valores positivos, obtengo, ¿no es cierto?, el valor de f de t, que es igual para el caso de los valores negativos, ¿ya? Entonces, esta señal, así, centrada, ¿no es cierto?, respecto al eje vertical, ¿ya? Por supuesto tiene que estar simétrico a ambos lados, ¿cierto? Se dice entonces que es una función par, es decir, matemáticamente, ¿cierto?, f de menos t es igual a f de t, ¿ya? Significa entonces que si yo valoro la función, me da el mismo valor, como dicen los matemáticos, ¿cierto?, de la imagen, ¿cierto?, el f de t, que la imagen, la otra imagen, que sería en este caso t. Si yo lo valoro, me da lo mismo. Es decir, por ejemplo, si yo valoro aquí, por si algo, f de 5 me da un valor, y f de menos 5 me da el mismo valor, ¿ya? Y si yo tengo otro valor por acá, no sé, digamos 8, f de 8 me da el mismo valor de f de menos 8. ¿Se entiende, sí? Eso es una simetría par. Entonces, cuando tengo yo simetría par, ¿no es cierto?, entonces se deduce, ¿no es cierto?, se concluye más bien de que los coeficientes a su n son nulos, ¿ya? Entonces yo digo, la función solamente va a tener coeficiente de señal sinusoidal, de señal sinusoidal senoidal, y yo entonces no tengo para qué calcular, ¿no es cierto?, el coeficiente a su n, ¿ya? Otro ejemplo son esos dos, ¿verdad? Esto también es simétrico respecto a este eje, y lo mismo, ¿cierto? Todos los valores que yo tome aquí y evalúo la función, me da el mismo valor que está acá para el mismo valor negativo, etc. ¿Ya? En particular, cuando cruza 0 aquí, obviamente vale 0, ¿cierto? Y está definido en forma simétrica, ¿ya? Lo mismo para la otra señal cuadrada, etc. ¿Ya? O sea, la propiedad de simetría par significa entonces que yo tengo, ¿no es cierto?, coeficiente solamente, ¿no es cierto?, par. Con cuidado. Claro, o sea, en realidad los valores positivos, cuando tomo el valor en la función, me da el mismo valor cuando tomo valores negativos. Siempre se dice entonces que tengo simetría respecto del eje vertical, ¿ya? Y siempre lo tengo que ver así. Entonces yo simplemente digo, como la función tiene simetría par, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, los coeficientes válidos solamente son los coeficientes, ¿no es cierto?, a su n, y los exponentes resultan ser, ¿ya? Y viceversa, ¿cierto? Por ejemplo, en otro caso, la simetría impar, esa simetría es cuando yo entonces tengo una antisimetría, por así decirlo, ¿cierto? Y significa entonces que lo mismo, ¿cierto? El valor de la función para valores positivos dentro de un dominio, por supuesto, ¿no es cierto?, son iguales con signo negativo a los
valores que toma la señal cuando son negativos. Es decir, si esto fuera, por decir, 5 y esto menos 5, ¿ya? Entonces todos los valores positivos que están aquí me va a dar siempre 5, ¿ya? Para valores positivos. Para los valores negativos, en el mismo dominio, por supuesto, ¿cierto? Esto me va a dar menos 5. Entonces digo, esta señal tiene una simetría respecto, ¿no es cierto?, a estos valores, ¿ya? Y se habla entonces de simetría de función impar cuando es antisimétrico, ¿ya? Es decir, ¿cierto?, como dice la definición, el f de menos t, que serían estos, ¿cierto? El f de menos t serían estos valores, es igual a menos f de t, que sería esto. Es decir, este sería f de t, ¿cierto? Este sería f de menos t, ¿ya? Pero en magnitud son iguales, ¿ya? Entonces se dice que el f de menos t, es decir, de todos los valores que están aquí negativos, es menos el valor que toma, ¿no es cierto?, cuando son valores positivos, que es este, ¿ya? Siempre se dice entonces que hay una antisimetría respecto a esto, ¿se fijan? O sea, esta porción se repite aquí y acá, igual. ¿Ya? Cuando estas dos son iguales, entonces esa señal se dice que tiene entonces una condición de simetría impar, ¿ya? Y en ese caso, solamente la función tiene términos senoidales, ¿ya? Y los valores cosenoidales, es decir, los a sub n, son nulos. Entonces lo mismo, yo miro eso y digo al tiro, esta tiene una función, ¿no es cierto?, tiene una propiedad de función, ¿no es cierto?, impar. Entonces yo digo ahí, como la función tiene simetría impar, entonces los coeficientes a sub n son nulos, 0. Y por lo tanto calculo solamente el coeficiente b sub n, ¿ya? Ahora, si yo calculara el coeficiente que se anula, por supuesto, aparte que me voy a demorar, igual voy a llegar aquí 0. En realidad permite ahorrar, ¿no es cierto?, cálculo, ¿ya? Y por otro lado, más allá de ahorrar cálculo, yo puedo comprobar que efectivamente eso me tiene que dar 0, ¿cierto? Es decir, solamente van a aparecer componentes senoidales en esta señal, solamente componentes senoidales, ¿ya? Lo mismo en el otro caso. ¿Lo digan? ¿Ya? Etcétera. Hay varios ejemplos. Como digo, tiene que cumplirse esta antisimetría, ¿ya? Lo cual ayuda harto, como digo, ¿cierto?, cuando uno está calculando los coeficientes, porque, como dije, tengo que calcular el coeficiente a sub n, ¿cierto?, que está asociado entonces a los componentes cosenos, y el b sub n, que está asociado a los componentes senoidales, ¿ya? Entonces, si yo de antemano ya identifico una propiedad, ¿cierto?, de simetría, entonces yo digo, entonces aquí solamente vale el coeficiente a sub n o el b sub n, etc., ¿ya? Siempre uno de los dos tiene que ser distinto de 0, ¿sí? A veces yo ya no sé, me da una mezcla ahí de sentimientos encontrados. Cuando los alumnos me demuestran que, sabiendo que tiene que, no sé, por ejemplo, digo, eso es impar, yo sé que el coeficiente a sub n tiene que darme 0. Y me hacen todo un cálculo y me demuestran que es distinto a 0, ¿ya? Y el otro coeficiente, que es distinto a 0, lo ponen como 0. Entonces, a veces, como digo, eso ayuda mucho a identificar, ¿no es cierto?, porque yo ya sé que no me puede dar un coeficiente a sub n distinto de 0, ¿ya? Entonces, si yo lo calculo, ¿ya?, obviamente, ¿no es cierto?, me tiene que dar 0. Y por supuesto, el otro tiene que ser distinto a 0. No pueden ser los dos, ¿no es cierto?, nulos. Es absurdo, no tiene sentido, ¿ya? Ahora, que en una función cualquiera puedo tener coeficiente a sub n y b sub n, sí, puedo tener. Cuando no tengo ninguna simetría, sí. Eso también me ayuda. Digo, esta señal no tiene ninguna simetría, entonces aquí tengo que tener el coeficiente a sub n y b sub n distintos de 0. Entonces, ¿sí? ¿Con eso que dice a y b se refiere a los ejes o...? No, por los coeficientes de las componentes senoidales. Acuérdense que las componentes cosenoidales están acompañados de un coeficiente a sub n, que es la amplitud, ¿cierto?, de la onda cosenoidal, ¿cierto? Y el coeficiente b sub n es la amplitud de la componente senoidal, ¿cierto?, en la serie de Fourier. Y a esto le suma el valor medio. El coseno afecta al eje x y el seno al eje. O sea, sí, si lo llevara a un gráfico, sí, pero en realidad, como dije, no quiero que se compliquen por eso, porque eso implicaría que yo debería llevarlo a un plano complejo,
ahí sí. Y en el plano complejo, entonces ahí tengo que trabajar con la serie exponencial. ¿Ya? Pero aquí los coeficientes A sub n y B sub n son valores reales. ¿Ya? Entonces, claro, tiene razón usted, ¿esto lo puedo representar en un plano complejo? Sí, ¿ya? Pero no nos metamos para allá, porque si nos metemos para allá tenemos que calcular el coeficiente de otra manera, que en todo caso es más rápido y es más simple, pero yo no me quiero meter para allá todavía. Si no alcanza el tiempo, a lo mejor le voy a poner ahí un ejemplito, pero en general... Sí, yo digo porque, por ejemplo, a mí de repente la memoria me falla y a veces me confundo. Entonces, una forma de representarlo gráfico, como que hacer un esquema que ya, aquí así. A veces, No, pero- a veces En la prueba yo les doy estas cosas, les doy la forma de la serie, les doy incluso hasta una tabla con integrales, ¿no? Para que ustedes puedan... Y además que las integrales son repetitivas, siempre son las mismas, así que no hay mayor drama en eso. No, sí, no tiene sentido aprenderse esas cosas de memoria si es que uno no las entiende, en realidad no pasa por eso. Al revés, si uno las comprende, yo puedo... digamos, deducir, ¿cierto? Si es que lo comprendo. Ahora, claro, en resumen, fíjense que cuando yo calculo aquí, ¿se acuerdan que yo hablaba aquí de cuando las dos componentes son distintas de cero, estoy obligado a calcular una resultante, ¿cierto? Porque esta tengo que calcular en la misma frecuencia. Es decir, un seno de omega 0 con un coseno de omega 0 con un seno de omega 0, ¿cierto? Un coseno de 2 omega 0 con un seno de 2 omega 0. No puedo sumar frecuencias distintas, ¿cierto? ¿Ya? Pero hay funciones que tienen las dos componentes, y en ese caso entonces el coeficiente resultante, que es el C sub n, es el resultante, acuérdense de la suma en cuadratura de los coeficientes A sub n y B sub n. ¿Ya? Claro, eso lo podría representar en un complejo, sí. De hecho, cuando yo calculo esto, no tengo para qué hacer eso, ¿cierto? Porque en realidad basta con que yo lo asuma, como usted dice, como un número complejo, y yo entonces en la calculadora pongo de rectangular a polar, ¿cierto? Y pongo cualquier esto, ¿cierto? Lo tomo como si fuera un complejo rectangular y digo polar de A sub n y B sub n, pum. Y me entrega el módulo al tiro. Incluso me entrega el ángulo. Y el ángulo, cuando lo estoy haciendo de la corriente, es exactamente el ángulo que calculamos ahí. ¿Ya? Porque, como les dije, la forma que yo siempre pongo aquí, esta forma que está aquí es la forma abreviada. Se fijan que yo pongo A sub n, pero pongo C sub n, y C sub n es la resultante de las dos. ¿Ya? Pero aquí yo además debiera agregar en realidad aquí un ángulo θ. No lo pongo nunca para no complicarme, porque lo que usa normalmente uno es el espectro de amplitudes. ¿Ya? Aquí yo lo estoy mencionando el desfase porque está en el apunte en realidad, pero uno generalmente trabaja con el de amplitudes. Se fijan que calculamos potencia, fotopotencia, solamente con las amplitudes. ¿Ya? La fase importa, claro, pero para otros cálculos. En el cálculo nuestro, en realidad, más allá de hacer el diagrama, no vamos a hacer ningún cálculo con esas fases. ¿Ya? Entonces, las fases se calculan como el arco tangente de la componente B sub n partido por el A sub n. Pero eso me lo da la calculadora cuando yo lo paso de rectangular a polar, ¿cierto? Entonces, el A sub n y el B sub n lo ingreso a la calculadora como un número complejo. ¿Se entiende? Por ejemplo, 3, 4, 3 más J4, ¿cierto? 3,4, pum, polar peso, me entrega el módulo, que es 5, y el ángulo, que es 53,3. Y ese corresponde entonces al desfase, ¿ya? Pero, insisto, yo no lo pongo acá como complejo porque... ¿Por qué no lo pongo? Porque en la serie exponencial, el espectro que yo dibujo no es el espectro que hemos dibujado acá. Es decir, no es el espectro como este. Esto, además de ser discreto, se conoce como espectro, nos lo dice en el apunte, espectro de un lado, así se llama, de un lado. ¿Ya? Porque solamente lo grafico para frecuencias positivas. Y las amplitudes son las amplitudes máximas de cada sinusoide.
cuando yo trabajo con la forma exponencial o la serie de Fourier exponencial o compleja también se llama, este espectro ya no es válido, ya puesto que en ese caso aparece un espectro que se llama de dos lados y tengo que dibujar también frecuencias negativas, ¿ya? Y en el fondo el espectro abarca frecuencias positivas con las mismas componentes de esta, pero las tengo que abrir para acá como un espejo. Pero estas amplitudes en el espectro de dos lados, ¿cierto?, corresponden a la mitad de cada una de estas. Ya, entonces no me quiero meter para allá porque seguro que se van a confundir ustedes. No. Aparte que en el mismo apunte tampoco aparece la forma exponencial, dice se verá en la clase. No sé si le parece a usted el apunte, ¿lo vieron? ¿No? Entre no, nunca lo ven en las clases. Yo lo veo después porque yo hago un ramo de sistemas de comunicaciones y yo trabajo con la pura forma exponencial, ¿no? En realidad esta forma es carretera y salvo que uno aplique las propiedades de simetría, claro, ahí las pueda cortar. Pero la otra serie, la ventaja que tiene la serie exponencial es que yo calculo una sola integral nomás y eso es el coeficiente general, que está implícito el b sub n y por supuesto el a sub n también, ¿ya? Pero en la serie exponencial el coeficiente que yo calculo es un número complejo. En este caso el coeficiente es real, ¿ya? Entonces tiene sus ventajas y desventajas. Para los fines nuestros, en realidad, con lo que hemos visto ahora en lo que está en el apunte, es más que suficiente, ¿ya? De hecho, como digo, después la aplicación que ustedes ven, igual lo hacen en base a la serie trigonométrica, ¿ya? Pero se puede hacer de la otra forma también, ¿ya? Bueno, esta es la otra forma que por eso les decía yo que hasta que no revisáramos esta definición, no resolver yo creo que a la tarde podemos hacer este problema que está planteado ahí arriba, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como simetría de media onda. ¿Te digan que esto no tiene una simetría par? Claro. ¿Cierto? Y tampoco tiene simetría impar, ¿cierto? Pero se llama simetría de media onda. Y es, ¿no es cierto?, porque tiene esta porción igual a esta, pero claro, no es simétrica, ¿ya? No es simétrica respecto al eje ni respecto al origen, pero tiene las mismas porciones. ¿Sí? O sea, esta porción igual a esta, igual a esta, igual a esta, igual a esta. En este caso se dice que, ¿no es cierto?, simetría de media onda, ¿ya? Bueno, y se acostumbra a escribir así, ¿ya? En el sentido de que, claro, si yo calculo, ¿no es cierto?, primero que nada, ¿cierto?, tengo que tener claro de que esta media onda es porque estoy tomando la mitad del ciclo nomás, ¿cierto? ¿Se fijan? Este es el ciclo, ¿cierto? Ese es el ciclo, que después se repite para acá, ¿no es cierto?, con la otra parte para acá, etc. Lo mismo aquí yo tendría esta parte para acá, etc. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo un ciclo aquí, y la mitad del ciclo, que sería la media onda, ¿cierto?, esta es igual a esta. ¿Ya? Y por supuesto la que sigue también, ¿ya? No sé si... en el monitor... A ver, que voy a veces como que cuesta de entender la parte de cómo está escrita en forma matemática, pero es más simple lo que parece matemáticamente hablando. ¿Qué pasa? Ya dejemos la imagen. Es como, no sé si difícil, pero a veces no es tan directo entender eso, de que dice ahí que menos f de t más t medio, ¿cierto? O sea, lo primero que tengo que identificar aquí es que aquí tengo un ciclo de señal, ¿cierto? Ahí, bueno, ahí está, ahí. Ya, y como dije, esta otra parte se supone que se repite para acá, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Después para abajo otra vez, etcétera. Y lo mismo acá, ¿cierto? Esto sigue para acá, etcétera, ¿ya? Ahí más o menos, ¿cierto? Después sigue para allá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, claramente, aquí tengo un ciclo también, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Sí?
velocidad. Entonces, en el fondo, esa es mi onda entera. Entonces se llama simetría de media onda porque la mitad del ciclo, esta, ¿cierto? Esto que está aquí es igual a lo que está acá. ¿Sí? ¿Está bien? Pero si ustedes ven, Pero no simétrico. no es simétrico. Claro. Esa es la idea. ¿Sí? Por eso se llama de media onda. Por eso que parece que hubo este tema medio que sí que está tomando, ¿no es cierto? Todo incurrido en la mitad del ciclo y además es menos todo eso. ¿Ya? Es decir, significa que cuando yo tomo, ¿no es cierto?, el valor de esto, ¿ya? Esto es igual a esto, pero con signo negativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y además está corrido. ¿Sí? No es el impar como antes que teníamos la simetría así, ¿se acuerdan? Claro. ¿Cierto? Esto es al revés, po. No sé si me explico. ¿Sí? Hay una cuadrática. ¿Sí? No es como la otra que era así, po. La otra era así, po. ¿Cierto? Esa es la simetría de impar. ¿Sí? No es lo mismo que esta acá. ¿Sí? Porque esta es como si yo diera vuelta a esta nomás y sería la misma. Pero si esta le doy vuelta me queda para el otro lado. El diente ¿Sí? de ahí, pero- Está para el otro lado. ¿Sí? ¿Se fijan? Por eso se llama simetría de media onda. Como digo, a veces es más difícil comprender esta escritura que en el monito. ¿Ya? Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Bueno, como dije, la simetría impar la debo tener clara. Esa simetría impar, ¿cierto? Esta simetría impar. Impar. ¿Cierto? Y la otra, la par era así, no hay para dónde perderse, ¿cierto? Esa es la par. ¿Ya? Es fácil de llegar a saber. Y esta, si no es ninguna de las dos, entonces, si esta porción es igual a esta y está al revés, es decir, está invertida, ¿cierto? ¿Ya? Entonces esa es simetría de media onda. ¿Ya? Entonces, como dije, si yo aplico esto, ¿ya? Si yo aplico esto, me ayuda mucho entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Como ya sabemos, ¿cierto? Yo le dije antes, cuando yo tengo esa simetría par, perdón, de media onda, los coeficientes también yo los puedo entonces, digan, ahí tengo otro caso, y bueno, ese también tiene impar, ¿ya? La ventaja es que cuando yo tengo, ¿no es cierto?, ese tipo de simetría, ¿ya? Tanto los coeficientes A sub n como B sub n, ¿ya?, par son nulos, ¿ya? Entonces me ayuda mucho a poder entonces resolver la serie, ¿cierto? Y además comprobar que cuando yo entonces calcule los coeficientes en el gráfico o en la función no pueden aparecer, ¿no es cierto?, valores para n par, porque se supone que si tiene esa simetría, para valores de n par debiera ser nulo. Y efectivamente se cumple, ¿ya? Entonces, más ratito, a la tarde, yo voy a al menos dejar indicado ahí cómo resolver la integral. Ya vamos a dibujar el espectro y vamos a ver que efectivamente se cumple lo que se dice en esas condiciones, ¿ya? Y también voy a hacer un ejemplo de este tipo, ¿ya? Así que a la tarde ojalá que pueda venir más gente, pero si no, aquí hay ¿cuánta gente aquí? 2, 3, 5, 6. Tercer curso, poquito. Podemos estar en el próximo. ¿A qué hora se están? ¿Está establecido ya? Como empieza la cosa, se está en el 3. Sí, para las 5 viene a casa, ¿no?